Pero los sacramentos que se reciben única vez es bautismo, la confirmación, el matrimonio. En el caso de que no muera ninguno de los cónyuges, se puede volver a casar, contraer segundas nupcias, el orden sacerdotal. Luego está la unción que se puede recibir normalmente y la Eucaristía también normalmente, ¿sí? Entonces, haciendo esa salvedad, vamos a comenzar a ver qué es lo que más le ha llamado la atención a ustedes. ¿Sí? Hablábamos un poco de la circuncisión en el caso de los judíos, de las iniciaciones tribales, ¿no? Y en el caso de las mujeres la ablación, en el caso de los hombres tenían que enfrentarse incluso entre ellos en peleas, y el que lograse ganar la pelea pues ya era un hombre, ¿no? Y ya se podía iniciar dentro de la sociedad y cosas esas, ¿no? Es bastante interesante ir mirando que no solamente el cristianismo cuenta con ritos que nos inician en un camino, ¿no? Hay que ser conscientes de que nosotros somos los nietos de los judíos, ¿no? Somos los nietos de los judíos y démosle gracias a Jesús que no nos tienen que cortar el prepucio. En el caso de los hombres, ¿no? Ese es dentro de la pedagogía se llama, por ejemplo, del constructivismo, se llama, primero es como un esquema, ¿no? El conocimiento previo. Luego de que ellos han dado el conocimiento previo, darles la base epistemológica correcta o adecuada. En ellos va a ocurrir al momento de enfrentar el saber previo con el saber nuevo, un conflicto que se llama conflicto cognitivo y que lo va a llevar a tener o a manejar ya un concepto más claro. Y no solamente una cuestión conceptual, sino también una cuestión actitudinal, es decir, una cuestión de vida, de actos de vida. Entonces, la idea es esa, ¿no? Y qué bonito que ustedes dos la señalan, partir un poco de la idiosincrasia de la gente, ¿no? Del imaginario colectivo que decimos normalmente, ¿no? Sobre el bautismo. ¿Qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos piensan, por qué venir a bautizarlos, ¿no? A partir de eso hay que tener clara la base epistemológica que nosotros como asesores tenemos que manejar, ¿no? Entonces es importante, aquí hay un pequeño concepto de lo que es el bautismo. Se puede relacionar con la cuestión de los ritos de iniciación en las diferentes religiones o tribus, ¿no? Que no solamente, hacer notar que no solamente la Iglesia Católica la que tiene ritos de iniciación, pero que sin embargo la trascendencia de la que goza el bautismo no la goza ninguna otra. Desde la teología vemos que ya no nosotros tomamos una distancia de los demás ritos. ¿Por qué? Porque ya hablábamos un poco de ese cambio, no sé si se acuerdan de esta mala palabra que dije, ese cambio ontológico, ¿sí? Ese cambio ontológico, el cambio del ser de la persona, ¿sí? No se está transgrediendo a la persona, no se está violentándola, sino que se le está dando la posibilidad de que en él opere una transformación que va a ser una transformación desde la persona de Jesucristo, ¿sí? Al que Él está recibiendo, al que los padres y los padrinos están asumiendo la tarea de encaminar hacia Él, ¿no? Entonces, justamente el día viernes llegó dos señores y una señora que venían de la Argentina y que querían que la señora se bautizara. Y yo enseguida dije, pero ¿cómo? ¿Qué edad tiene la señora? Tenía más de 50 años. La parroquia creo que no tiene más de 50 o sí. La parroquia como tal no tiene 50 años, ¿no?
Entonces yo dije, la señora no se bautizó aquí. Y le pedí los datos de la señora, lo busqué en el sistema y no estaba, obviamente no estaba. Y me dijeron, no, ella no está bautizada. Me parece imposible que una persona de su edad no esté bautizada. ¿Por qué? Porque en su tiempo se bautizaban muy pequeños. Entonces lo que tendría que hacer es buscar en el arzobispado si realmente existe un registro del lugar donde realmente se bautizó. Pagaban 300,000 pesos para bautizar. En ceremonia privada y la querían enseguida. Entonces ya había muchas cosas sospechosas, ¿no? Entonces yo le decía, mira, que la plata como tal no importaba, o sea, lo que me importa a mí es la persona, el sacramento no se puede recibir 2 veces. Y para mí esta señora ya estaba bautizada, que querían el certificado de bautismo porque ella se quería casar. Entonces yo le decía, busquen donde ella nació, busquen las personas que la conocieron de pequeña y busquen la forma de reconstruir esa partida, porque ella sí ha sido bautizada. Y se inventaron una historia así media rara, ¿no? Entonces yo digo, qué pena, pero no les puedo ayudar. Porque el sacramento, si bien es cierto, se da una colaboración de 50 bolivianos, pero el sacramento no se vende, ¿no? O sea, yo no puedo traer un cura y decir, bautiza a esta señora. Luego me traigo los problemas encima, ¿sí? Porque en la diócesis se van a dar cuenta que esta mujer que se bautizó a esta edad, y luego lo cotejan, y acá tiene otra partida, entonces, ¿por qué se bautizó 2 veces? No, siempre hay como esa cuestión ahí. Lo que quiero decir con eso es que a veces miramos el bautismo como un carácter utilitarista, nos sirve para esto, ¿sí? Nos sirve para esto y otro. Sin el certificado no me puedo casar, sin el certificado no me puedo confirmar, no puedo hacer la primera comunión, no puedo inscribir al colegio. No, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sobrepasar ese campo de condicionamiento que muchas veces tienen las parejas y los padres y padrinos en este caso para venir a bautizar a sus hijos, que no necesariamente es el que nosotros manejamos, o sea, o el que la iglesia maneja, por así decirlo, que quiere que el niño crezca en la fe. Muchas veces estos venían de la Argentina, o sea, que eran de acá pero trabajaban en Argentina. Pero muchas veces esperan que vengan los padrinos de España, que vengan de Estados Unidos. ¿Y para qué bautizar a un niño por padrinos que vienen de lejos si no van a estar cerca de él? ¿No? Si nos estamos dando cuenta cuál es la importancia, aunque ya se adelantaron. ¿Cuál es la importancia de los padrinos? Es que el problema en muchos casos pasa de lo siguiente, que muchos de nosotros nos fijamos en el padrino que tengan, sí. ¿Ya? Pero no nos damos cuenta en que ese padrino que tiene no le va a dar una buena educación en la fe a nuestro hijo, porque ese rico va a parar se está dedicando a su dinero, pero acá abajo donde está el ahijado, nunca. Y la mayoría de la gente y muchas veces también al acto social. Exacto. A la fiesta, ¿no? Ellos piensan que el bautismo, sí, se tiene que celebrar, obviamente, ¿no? Pero sobriamente también, ¿no? Yo les digo siempre que el bautismo que se recibe en la iglesia es el rito. El bautismo se vive afuera. Si no hay una base sólida, la persona que ha sido formada por ustedes va a salir por allí y va a seguir siendo la misma persona de siempre. No va a tener la misma, no va a tener el mismo, mejor dicho, va a seguir teniendo los mismos comportamientos, no va a tener una vida cristiana. ¿Sí? ¿Y qué decir del niño? Que no va a crecer en el hogar que normalmente queremos que crezca. Entonces también tenemos que ir mirando un poco eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que nosotros también vayamos articulando un poco cómo sería nuestra charla, ¿no? Porque en algún momento nos va a tocar a nosotros dar una charla.
Y tenemos que tener no solamente este papel, sino también algo escrito en un cuaderno, más o menos empiezo con esto, ¿sí? Luego les pregunto esto, les pregunto este otro, y luego les doy el conocimiento, les reparto una hojita que lean, ¿sí? O qué sé yo, y luego compartimos entre nosotros, o lo leemos juntos, qué les parece, qué no les parece, los bombardeo con preguntas, que le lanzo las objeciones, ¿sí? Que ya ustedes han mirado, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta de eso. ¿Sí? Prácticamente nosotros estamos formándonos como asesores, pero más como asesores, como profesores, por así decirlo. Estamos dando, como maestros, que estamos dando una clase, pero no es una clase, sino es una catequesis. Y la catequesis es algo que tiene que calar en la vida de la persona. ¿Sí? La clase yo me la aprendo y luego me la olvido. ¿Sí? O yo estudio un ratito para el examen y luego ya después del examen, ¿cuánto era 2 más 2? Yo no me acuerdo. ¿Sí? A muchos nos ha pasado eso. Entonces, y realmente procurar en primer lugar a los padres y padrinos cuando lleguen, procurarles un ambiente agradable. O sea, no llegar directamente a decir cosas, sino a recibirlos, cómo están, bienvenidos. Esta sesión vamos a conversar, vamos a hablar todos, no solamente yo, ustedes me van a compartir sus experiencias, usted ya bautizado, usted también, ¿no? ¿Qué les han dicho en la charla anterior, ¿no? O sea, ¿qué les quedó? Puedes compartirlo en el grupo, o sea, que ellos saquen lo que traen. Ese es el conocimiento previo, ¿sí? Y después de eso ya mostrarle el conocimiento formal, por así decirlo, ¿no? Sobre el bautismo. Podemos revisar el catecismo, podemos revisar la Biblia, podemos revisar, incluso hay muchos documentos de la iglesia que nos hablan de él, ¿no? Entonces, y darles cuenta, para eso ya nosotros hemos sistematizado, hemos hecho en nuestro apunte, ¿no? Porque no voy a llegar ahí, no voy a leer, ¿no? Sino que yo ya tengo el punto, ¿sí? O sea, yo tengo el punto claro. O sea, esperen un ratito, ¿qué dice aquí? No. Y el gato está ahí. Esperen un ratito que voy a leer aquí qué dice, ¿no? Entonces no, ese no es el punto. Ustedes tienen que demostrar que manejan el tema. Ustedes son los que conocen del tema, conocen de la catequesis, conocen y saben cuál es el objetivo que quieren lograr. ¿Sí? Es por eso que ahora incluso se está pensando en 3 días de preparación, porque hay parroquias en las que es una semana. Por ahora tenemos 12 y ahí peleando. Y hay parroquias en las que no hay nada. Y hay algunas parroquias en las que no. ¿Listo? Entonces, vamos a ir explorando un poco. La idea de esto es que nosotros no solamente tengamos la base epistemológica o la base conceptual, sino también tengamos la posibilidad de explorar herramientas que nos puedan servir para la charla. ¿Sí? Entonces, cosa que yo no me sienta nervioso delante de la gente, que las personas no me noten inseguro, que las personas no me noten con temor, así que me tiemblo, que estoy sudando, ¿sí? Porque suele pasar, ¿no? Cuando uno da no somos personas iguales, yo les estoy colaborando con esto, nada más, o sea, no es que yo soy más, ustedes son menos, todos somos iguales, ¿listo? Bien, vamos a pasar un poquito a repasar las objeciones que ya las han leído y que seguramente tienen mucho que comentar. 3.2, página 5. Las objeciones contra el bautismo de los niños proceden de un triple desconocimiento. Desconocimiento de los bienes del bautismo, de la palabra de Dios y de la práctica de la iglesia. Lo que el bautismo trae a quien es bautizado, primero, el bautismo es una gracia inestimable. El bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos lava del pecado. El bautismo nos incorpora a Cristo. El bautismo
nos imprime el sello del Señor con que el Espíritu nos ha marcado para el día de la redención. A través del bautismo se nace a la vida en el Espíritu. Jesucristo lo dijo claramente a Nicodemo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Jesucristo no excluye a nadie, todos necesitan del bautismo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu. Entonces podríamos preguntarles a los papás, ¿qué es un niño antes de bautizado? ¿Cómo se le llama? Cuando no tiene el bautismo, ¿cómo se le dice? ¿No? Por ahí ya escuché algunos términos, ¿no? Bárbaro, sí. Barbarismo. ¿Sí? También en el Perú le decimos está moro el niño, ¿no? Está morito. Entonces hay términos que se manejan. Vemos aquí, esta parte también es una base bastante clara, conceptual, muy clara, en la que también tenemos que manejar. Si es posible repartir Biblias para que ellos vean y cotejen la información que les estamos dando, para que digan, no, este no nos está mintiendo, está en la Biblia. ¿Sí? Lo que nos dice la Biblia y la práctica de las iglesias acerca del bautismo. El bautismo de los niños encuentra fundamento en el Antiguo Testamento. Los niños en la Antigua Alianza no esperaban a ser adultos para incorporarse al pueblo de Dios, sino que eran circuncidados al 8º día. Desde el comienzo se bautizan los niños. Es cierto que en un inicio la mayoría de los bautizados eran adultos. No era posible de otra manera porque era una iglesia de convertidos. Pero aparte de que era una iglesia de convertidos, todos se bautizaban viejos porque tenían miedo también a pecar. Si decíamos que el bautismo nos borraba no solamente el pecado original, sino los pecados cometidos hasta entonces, la gente que se convertía esperaba un poco, entraba en un proceso de catecumenado y ya cuando se sentía o muy vieja o ya para morirse a veces, pedía el bautismo y ya querían irse al cielo. Entonces ya no había opción para pecar según ellos, ¿no? Pero ya desde entonces era costumbre bautizar casas enteras. En Corintios encontramos este ejemplo. Los miembros de la casa incluían a las mujeres, a los niños y a los esclavos, aunque no se menciona. El bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, padres e hijos. La salvación era para toda la familia. San Policarpo, que murió en el 155 después de Cristo, en el momento de su martirio, cuando se le pide jurar de su fe en Cristo, atestigua: hace 86 años que le sirvo. Difícilmente podría haber dicho eso si no hubiera sido bautizado desde niño. Es como un testimonio de que este hombre ya había sido bautizado desde pequeño. Ya estamos hablando del año 150. No de los primeros años. ¿Cómo se expresa la fe de la Iglesia? La advertencia de Cristo en el Evangelio: quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, debe entenderse como la invitación de un amor universal e infinito. Se trata de una invitación y un llamado para todo. Además, la fe no es solo un acto personal, sino sobre todo es un don o un carisma sobrenatural. Los niños no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como un don o carisma sobrenatural. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. Empleando un poco la filosofía, se dice que la persona que se bautiza, o mejor dicho, que el niño que se bautiza es un bautizado potencial, es decir, el bautismo lo mantiene en potencia, es decir, lo tiene guardado. ¿Sí? Lo que quiero explicar es que como el niño es bautizado desde muy pequeño, entonces su bautismo permanece en potencia, para que los padres y los padrinos desde la orientación
puedan convertir esa potencia en acto, o puedan llevar esa potencia en acto, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a que es un don, todo don es un regalo, ¿sí? Entonces, no podemos decir de que es algo que yo me gané, que es algo que yo me lo merezco, no, es algo que Dios te da, ¿sí? O sea, desde la teología y desde la filosofía se explican ambas cosas así. El don como tal es gratuito, el don como tal, sí, y como todo don, si a ti te regalan, por ejemplo, una plantita, ¿qué haces tú con esa plantita? La cuidas, ¿sí o no? ¿Qué le haces? Le riegas, le abonas, ¿no? Es lo mismo que pasa con el don. Si a mí Dios me da ese don de la fe, el don de cultivar, y cuando el padre y los padrinos están trayendo al niño a bautizar, le están regalando ese don justamente, ¿no? Están transmitiéndole el don que Dios les ha dado a ellos también. Sí. Y lo otro de que cuando el niño bautizado es potencialmente bautizado, cuando ya crece y puede vivir su bautismo a cabalidad, ¿no? Yo escribía, por ejemplo, cuando hacía mi tesis, decía de que la persona que ha sido bautizada y no ha sido consciente de que ha sido bautizada, su bautismo ha permanecido en potencia. Pero cuando ya es consciente de lo que ha recibido, empieza a poner en acto aquello que está en potencia. Y por lo tanto, no solamente empieza a vivir el bautismo de la mejor manera, sino que también ya puede asumir los otros sacramentos, ¿sí? Porque yo puedo recibir todos los sacramentos, pero si no los asumo en mi vida, no voy a vivirlos a plenitud. Y yo hablaba específicamente en el caso del matrimonio, porque hay parejas, por ejemplo, que han sido bautizadas desde muy pequeños, pero que no sabían que habían sido bautizadas o no sabían qué implicaba ser bautizado. Entonces, y yo proponía un poco que estas parejas pudieran tener un periodo de preparación en el que se les explicase qué era el bautismo y qué era la implicancia que tenía el mismo. Cosa que ellos, al tener ya conciencia de ese compromiso que adquirieron, en este caso sus padres y padrinos, en su nombre, ellos ya lo empiecen a asumir, ¿sí? Y empiecen a abrazar no solamente el ser hijos de Dios, sino también la fe de la Iglesia, que dice que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Entonces, y que el matrimonio es algo que no se puede disolver, ¿sí? Y es algo que tiene que llevarlos a ser felices y a ser plenos. Entonces, si una persona bautizada no es plena o no es plena viviendo su bautismo, difícilmente va a ser pleno en el matrimonio, va a ser difícilmente viviendo pleno en la Eucaristía que comulga o cualquier otro sacramento que reciba, ¿sí? Entonces, sí, el bautismo es la puerta de entrada, obviamente, pero es una puerta de entrada importante, ¿sí? Y es la posibilidad de que la persona se plenifique, ¿no? Y que llegue a la santidad incluso, ¿sí? Nosotros como religiosos, ustedes como personas solteras o personas casadas, ¿sí? Están llamadas también a la santidad, a la plenitud del alma. Y por lo tanto, para eso hay que tener en cuenta que el bautismo es una herramienta o es el punto de partida esencial y el que se tiene que vivir a cabalidad. Entonces, tenemos que ver que lo que nos dice Cristo no es algo que tenemos que verlo como una obligación, sino es como algo que tenemos que asumirlo desde una invitación libre, voluntaria, y tenemos que abrazarlo, ¿sí? El nacer del Espíritu. Vamos a mirar ahora las objeciones en contra del bautismo de los niños. Normalmente esto es lo que nos encontramos con nosotros. Hay muchas más, obviamente, y se van a encontrar con muchas más. Pero vamos a mirar qué nos dice esta primera objeción. ¿Quién nos quiere ayudar con la primera objeción? Primera objeción. La fe es necesaria para el bautismo. Los niños no pueden hacer un acto de fe, por tanto no pueden ser bautizados.
Es cierto que el bautismo es el sacramento de la fe. También es cierto que el Evangelio dice que el que creyere y se bautizare se salvará. Marcos 16. Por eso el bautismo jamás se ha administrado sin fe. Para los niños se trata de la fe de la Iglesia. Este pensamiento tiene fundamento en el mismo Evangelio. Cristo siempre exigió la fe para sanar a los enfermos. Pero en el caso de los niños bastaba la fe de su padre o su madre, como es el caso de la hija de Jairo, Marcos 5, y la hija de Sirofenicia, Mateo 15. Nadie puede dar la fe a sí mismo. El niño recibe la vida de sus padres y la fe de la Iglesia. Es una fe inicial, en semilla, que después de crecer y volverse adulta, sin embargo, basta para recibir el bautismo. De esta forma, los niños reciben el don del Espíritu Santo que genera la fe y con ella la vida eterna, como un don gratuito de Dios. La señora Edith era una convencida bautista, pero sucedió que uno de sus hijos nació con síndrome de Down. El pastor se negó a bautizarlo porque el niño no podía hacer un acto de fe. Para la señora Edith, las palabras de Cristo eran claras. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué su hijo iba a estar excluido del reino de Dios? Decidió llevar a su hijo a una iglesia donde lo bautizara, y así se convirtió el niño en hijo de Dios y ella a la fe católica. Ahí está un poco la cuestión de la conciencia, ¿no? Si esta persona está consciente o no, si tiene o no conciencia de las cosas, y hablábamos un poco de la gente que está como demente, ¿no? Y sí, definitivamente es un acto de fe que si mi papá me dio la vida, mi papá también me puede donar la fe, ¿no? Entonces, y nosotros no somos nadie para negar el bautismo. Y eso ya lo dijo el Papa Francisco, ¿no? No se puede negar el bautismo ni siquiera a una mujer que ha criado a su hijo sola. ¿Sí? A una madre soltera o a un padre soltero incluso. Segunda objeción, los niños no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. ¿Qué dice doña María? Es cierto que los niños no tienen pecados personales, pero sí tienen el pecado original. La huella del pecado original común a todos los seres humanos como explicamos antes, ser frágil, ser débil, ser incapaz de alcanzar por sí mismo la plena felicidad y al mismo tiempo tener dentro de sí la tendencia de no aceptar esa realidad, por lo que uno se vuelve orgulloso y autosuficiente. San Pablo lo explica de la siguiente forma: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. Todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitamos el baño que nos salva del pecado, el bautismo. En el Antiguo Testamento el rey David dice en el Salmo 50: mira en la culpa nace, pecador me concibió mi madre. Si el bebé desde el seno de su madre es un pecador, quiere decir que también necesita el bautismo para el perdón de los pecados. La historia del ciego de nacimiento, Juan 9, es un buen ejemplo. El ciego representa al cristiano, porque todos nacemos ciegos a la fe y a la vida en el Espíritu. Por tanto, todos necesitamos lavarnos en la piscina del enviado, es decir, en el bautismo de Cristo. Hay varias cositas aquí, ¿no? La cuestión del pecado original, que ya lo habíamos explicado, ¿no? Que era el hecho mismo de que todo ser humano nace con una tendencia particular hacia el pecado, que es la concupiscencia. ¿Sí? Eso se explicaría el pecado, lo hacíamos explicando un poco la cuestión del pecado original, donde Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Listo?
y que nos hacía a nosotros seres frágiles, seres, ¿no? Porque si no hubiera pasado eso, pues quién sabe, ¿no? Otra sería nuestra realidad, otra sería, no sabríamos si cada uno tendría finitud como tal, ¿sí, no? Entonces, pero sin embargo, a partir de eso la Biblia nos explica que desde ese hecho ya empezó a conocerse la muerte, ¿no? Entonces nos empezamos a reconocer como seres finitos, ¿no? Por el hecho del pecado original. Pablo, cuando nos habla de que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado del hombre también lo hace, por el pecado de la muerte, lo hace justamente trayendo a colación el relato bíblico de Adán y Eva, ¿no? Entonces, y por eso él propone el baño del bautismo. Es como una propuesta que él hace ante la condición del ser humano, que es, como dicen en griego, un ser sárquico, es decir, un ser que tiene, que es de carne, que tiene la posibilidad de pecarse, de conocer la corrupción. ¿Sí? Todos vamos a conocer la corrupción en nuestro cuerpo en algún momento. Cuando nos enfermamos, la estamos experimentando. Se dice que cuando nos enfermamos, apenas nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque cuando estamos bien no estamos conscientes de nuestro cuerpo porque está funcionando correctamente. Pero cuando nos da gripa, nos damos cuenta que tenemos una nariz tapada, que nos duele aquí, que esta es la cabeza, ¿sí? O sea, nos estamos haciendo conscientes de nuestro cuerpo. La enfermedad nos hace conscientes de nuestro cuerpo. Entonces, el pecado nos debe hacer conscientes de que somos seres árquicos, que somos seres con finitud, que somos seres limitados, frágiles, ¿sí? Entonces, cuando nos explicaban eso de la enfermedad, yo me quedaba así como también, tiene como que mucha razón, ¿no? Porque uno anda en la vida de lo más rico, de pronto te picó una abeja en el pie, y tú dices, ¡au! Me picó en el pie, tengo pie, me duele el pie, ¿no? O en la oreja. O sea, la zona afectada, te das cuenta que la tienes, porque antes, ¿quién se da cuenta? Sabemos que tenemos dos ojos, pero somos conscientes de que tenemos dos ojos. O sea, ¿no? Entonces, la enfermedad nos hace conscientes de nosotros mismos. Y eso sucede con el bautismo. Entonces, el bautismo va a procurar que este cuerpo o ese ser limitado, pues ya no sea más limitado, sino también que es un ser que puede llegar a trascender, es un ser que puede llegar a conocer la gracia a través del bautismo. Y cuando él menciona el Salmo 50, que es un salmo que particularmente me gusta, porque lo rezó mi abuela el día de su muerte, me lo sé de memoria. Sí, dice que la culpa nací pecador me concibió mi madre, ¿no? Se consideraba justamente el acto sexual como un acto pecaminoso, ¿no? El acto de concebir, que es el acto más puro. Yo creo cuando hay amor y cuando hay conciencia de ello, es el acto más puro y más fecundo, por así decirlo, ¿no? Pero no, aquí nos muestra que la concepción de ese tiempo era de que el traer un hijo al mundo era cometer pecado, ¿sí? Y nos damos cuenta que la mujer era justamente para tener hijos, nada más, ¿sí? Entonces, y había que lavar al niño de ese pecado. Entonces, eso nos muestra que hay como un trasfondo bastante, por así decirlo, bastante, hasta, no encuentro el término, o sea, bastante viejo ya para poder darlo. Y yo lo coloqué aquí porque justamente para mostrar que no tenemos que valernos de esas cosas. A veces, incluso el ejemplo de este ciego, del ciego de nacimiento, pues que decía que si tú naciste ciego por los pecados de tus padres, ¿no? Entonces,
No es que en este caso el ciego represente la condición sádica del ser humano, sino que está representando el pecado anterior, ¿sí? ¿No? Que tiene que ser lavado, que tiene que ser limpiado, que tiene que ser purificado. Entonces se muestra estos dos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento en contraposición, ¿sí? El del Antiguo Testamento no me gusta mucho, más me gusta el del Nuevo. Entonces habría que mirar un poco eso también, porque aquí entra también el estar ciego, es como el no tener conciencia de que estoy recibiendo la gracia, por así decirlo, o el don. Y los que me van a dar la luz no es el agua que me va a caer en la cabecita, sino que es la responsabilidad que llevan adelante los papás y los padrinos. Son ellos los que me van a devolver la luz a mis ojos. Si no lo van a hacer, voy a andar ciego toda la vida. Y eso va a ser lo más triste. Que uno de los niños, que a los padres de ustedes le dieron catecismo, ande ciego por la vida. Ciego metafóricamente hablando. Yo creo que si alguien me tiene aquí, o sea, si es gracias a alguien por la que estoy yo aquí, aparte de Dios, es por mi abuela. O sea, mi abuela fue la que, mejor dicho, me enseñó todo lo que tenía que saber, me mostró el Sagrado Corazón de Jesús desde muy pequeño y le tengo una devoción al Sagrado Corazón. Y qué coincidencia, entra una congregación donde el Sagrado Corazón de Jesús es primordial, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas ahí. O sea, la vida como que lo va guiando a uno. Y en este caso, a mí no me guiaron mis padrinos, porque ya les conté la historia. A mí me guió mi abuela. Entonces, por eso. Pero la idea es procurar que estos padres y padrinos a los que nosotros nos vamos a encontrar hagan conciencia de que el niño no puede andar por allí. Obviamente que la realidad es otra, o sea, puede presentar de una manera diferente. Pero no podemos dejar que estos señores salgan de aquí sin saber que ellos son responsables de esto. La tercera objeción. No es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. La fe ni es escogida ni es impuesta, sino que es un don y gracia de Dios. Si el bautismo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, solo los padres sin formación o incrédulos podrán negar a sus hijos este don. Además, ¿quién puede negar a Jesucristo el derecho legítimo sobre aquel por quien él murió y resucitó? No es escogida ni es impuesta, ya habíamos dicho, ¿no? Cuarta objeción, Jesucristo se bautizó de grande y se bautizó en el río. No nos bautizamos en el río Pirey porque está seco. Con arena. No es por eso, porque hay muchos maleantes y vamos a llegar acá. También. Trasatan ahí en la cabaña. Esta objeción revela un gran desconocimiento de la palabra de Dios, porque Cristo recibió el bautismo de Juan, que era bautismo de penitencia. Nosotros, en cambio, recibimos el bautismo de Cristo en fuego y espíritu. Por eso somos cristianos y no bautistas. Y por eso los católicos bautizamos, no como el bautista lo hacía, sino como Cristo manda, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hay que dejarlo claro dentro de la charla también, porque aquí está la forma en la que tiene que bautizarse. La fórmula es la fórmula trinitaria. Si falta una de esas, el bautismo es inválido. ¿Listo? ¿Y por qué el bautismo? ¿Y por qué Jesús se bautizó de grande? Porque el bautismo de Jesús, el bautismo que Jesús recibió no es el bautismo que nosotros recibimos. El bautismo de Jesús fue el bautismo de Juan, que era un bautismo de conversión. Pero si él no tenía necesidad de convertirse en nada, él no tenía pecado. Jesús se bautizó para mostrarse solidario con las personas que estaban siendo bautizadas en el río Jordán. Y otra de las cosas que tenemos que ver es que el bautismo dentro de la iglesia se da en dos formas. Se da por aspersión y por inmersión. Si tuviéramos aquí una piscinita, se podría hacer por inmersión.
pero como no la tenemos, la hacemos por aspersión del agua. Y el que sea por inmersión no significa que sea igual que el bautismo de Juan, no, porque como dice el texto seríamos bautistas, sino que nos estamos bautizando en el nombre de la Trinidad y pasamos a ser cristianos. ¿Qué hay de los niños que mueren sin bautismo? Nosotros sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Jesús tiene una gran ternura con los niños, que le hizo decir: dejen que los niños se acerquen a mí y no lo impidan. Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo, igual que cada ser humano que por cualquier razón no llegue a tener el bautismo del agua y del Espíritu Santo, administrado por la Iglesia. Lo que desborda al ser humano, lo que desborda a la persona o al niño o a la persona adulta que ha muerto sin bautismo, es la misericordia de Dios. Y Él es el único que determina el lugar donde tiene que ir. Y como dice que Él quiere que todo el mundo se salve. O sea, no podemos hablar de un infierno, no podemos hablar que se va a ir al limbo, no vamos a hablar de que va a quedar penando por allí, recorriendo, ¿sí? Entonces, Él, en su misericordia, Dios sabe dónde colocar. Entonces, vamos a la página que sigue. Algunas informaciones útiles sobre el bautismo. El bautismo que da la Iglesia es el bautismo de Jesucristo, por lo que es el bautismo del Espíritu Santo. En realidad es el mismo Cristo quien bautiza, ¿sí? Decimos que el sacerdote es el alter Christi, es el otro Cristo. Y es por eso que también se merece el respeto que le profesamos al sacerdote, ¿no? Porque cuando Él está celebrando la Eucaristía, no es Él, sino es Cristo mismo quien la está celebrando con nosotros. Pero Cristo realiza su acción a través de la Iglesia y utilizando ciertos símbolos. La materia o símbolo material que se utiliza en el bautismo es el agua natural. La forma o palabras que dice el ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las cuales deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. El ministro normalmente es el sacerdote o el diácono. En caso de necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. ¿La materia cuál es? El agua natural. Y la forma: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, disculpe, ¿qué importancia tienen los otros símbolos? O sea, por decir el óleo, la vestimenta blanca. El óleo es el que se dice que era con el que ungían a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Entonces, el óleo a Jesús, o el perfume, por así decirlo, a Jesús se lo ungieron en los pies. ¿Se acuerdan de esa mujer que vino y le ungió los pies a Jesús y le secó con los cabellos? Pues un poco también se hace como una comparación allí, ¿no? De que a Jesús también se le ungió como sacerdote, como profeta y como rey. Aunque Jesús fue un laico, no fue sacerdote, no, fue profeta, sí, tuvo mucho de profeta, ¿no? Y rey, pues porque obviamente era el Hijo de Dios y era coronado, y fue coronado como Hijo de Dios. Dice que lo puede administrar cualquier persona siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. Y hay que notificar a la comunidad para que quede registrado en caso de que viva, para que pueda completar la ceremonia del bautismo. Cuando no se sabe si la persona que se va a bautizar está viva o muerta, antes de decir la forma se añaden las siguientes palabras: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre. Si no se está seguro que está o vivo o muerto, te dicen si estás vivo, es con algo condicional.
porque el bautismo o los sacramentos solamente los reciben las personas en vida, no puede bautizarse muerto. El sujeto a que se bautiza es toda aquella persona que no haya sido bautizada, es como una redundancia, ¿no? Que no haya sido bautizada puede recibir el bautismo. Los adultos se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. Para los niños se les bautiza basados en la fe y en el compromiso de sus padres o de quienes son responsables de su formación. Y para terminar, los requisitos para el bautismo de los niños. Los padres tienen la obligación de hacer que los niños sean bautizados lo antes posible. A mí me bautizaron a los 2 meses, no me guardaron torta. Solo los papás o quienes son responsables de la educación de los niños tienen el derecho de llevarlos a bautizar. En caso de adultos, deben manifestar su deseo de bautizarse. Ahora, por ejemplo, estamos invitando para los sacramentos de adultos, ellos tienen que manifestar su deseo de bautizarse, ¿sí? Y asistir a las pláticas de preparación, pues deben recibir juntamente con el bautismo la primera comunión y si es posible también la confirmación. Ese es el acto jurídico, debe presentar el acta de nacimiento, recibir la preparación necesaria, pero lo más importante es que se comprometan a vivir como buenos cristianos y si viven unidos, que se comprometan apenas puedan a casarse por la iglesia. La función de los padrinos. La primera función de los padrinos es la de testimonio, viviendo una vida de fe, comprometida y fiel. La segunda función es la de consejo, apoyo y ayuda. La tercera función es asumir la responsabilidad de educación en la fe y asistencia humana del ahijado en caso de que llegara a faltar los padres o estos estuvieran inhabilitados para cumplir su tarea y el niño fuera menor de edad. ¿Sí? Y lo último, para cumplir con sus funciones, los padrinos deben tener ciertas cualidades. O sea, no a cualquiera se le puede escoger como padrino, tiene que tener cualidades. Debe tratarse de personas que realmente puedan cumplir los 3 compromisos o funciones requeridas, las que están arriba. Para esto es ideal que los padrinos lleven una vida de fe y de compromiso. Se debería tratar de que, especialmente los padrinos, sean miembros de la comunidad, que si tienen familia estén casados por la iglesia y que se caractericen por su rectitud de vida y su compromiso. Eso es lo que se busca. Pero listo, la situación que les impide plena participación sacramental no depende de la buena voluntad actual de ellos, sino de los impedimentos anteriores. Estamos hablando de los padrinos, ¿no? Que se comprometan a resolver en la medida de lo posible los impedimentos. A eso me refería del matrimonio, si estaban casados o no están casados. Obviamente, si no están casados, hay que invitarlos, decirles, cásense por la iglesia, vivan en gracia de Dios, y esto, ¿no? Hay que animarlos, para que cuanto antes puedan tener la plena participación sacramental. No se olviden que empezamos hablando de la plenificación del sacramento del bautismo y la planificación del sacramento del matrimonio, que dentro de los límites impuestos por las actuales condiciones lleven una vida cristiana fiel y comprometida. Esto vendría a ser lo primero, la primera parte de lo que sería la formación del prebautismal. Bueno, pues Dios nos bendiga y nos dé la gracia de ser perseverantes en este camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.